Para seguir dialogando con nuestros oyentes y estos temas que hacen parte de nuestra cotidianidad, de nuestra actualidad. Doctora Andrea Rodríguez, buenos días, bienvenida. Omar Antonio, qué gusto saludarlo a usted y por supuesto a nuestro invitado, el doctor José Gregorio Hernández, y también a todas las personas que se quedan ahora mismo en Aquí Estamos, porque hoy es un día muy especial a todos los colombianos, Omar Antonio. Sí, señora, pues así es. Doctor José Gregorio Hernández, expresidente de la Corte Constitucional, los saludamos y le damos la bienvenida. Aquí estamos para hablar con usted de varios temas. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, un saludo cordialísimo para ustedes, para todo su equipo y para la audiencia. Doctor José Gregorio, para empezar, nuestra constitución política, la del 91, acaba de cumplir 30 años, han pasado 3 décadas. Eh, ¿Qué enseñanzas nos ha dejado esta constitución? ¿Qué sería lo más destacable de la constitución del 91, 30 años después, en su concepto? Bueno, la Constitución fue promulgada el 9 de julio del año 1991, es decir, solamente es el 7, no el 9, el 7 de julio de 1991, luego solamente ese día estaremos cumpliendo los 30 años, pero por estos días, en 1991, sesionaba la Asamblea Nacional Constituyente, que había sido convocada mediante un decreto 1926 de 1990. El pueblo votó el 9 de diciembre de ese año 1990, previa a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia que convirtió lo que era inicialmente apenas un proyecto de reforma de la Constitución de 1886, lo convirtió en Asamblea Nacional Constituyente para no solamente modificar, sino derogar la Constitución del 86 e instaurar una nueva Constitución. ¿Qué ha significado? Estos 30 años han mostrado varias cosas. Primero, una gran inestabilidad, infortunadamente, de nuestro derecho público y, por supuesto, hay que reconocerlo. Ha mostrado que quienes tienen a cargo la reforma de la Constitución, los miembros del Congreso, básicamente, por acto legislativo, no han sido propiamente coherentes en estos 30 años. Mire usted que a la fecha se han expedido 55 reformas constitucionales en los 30 años. De esas 55 reformas constitucionales hay varios casos en que una reforma constitucional ha modificado lo dicho en otra. El ejemplo claro está en la reelección presidencial. Y tenemos otros casos en que la Corte Constitucional se ha visto precisada a declarar que un acto reformatorio de la Constitución es parcial o totalmente inconstitucional. Hemos visto esa inestabilidad, pero también hemos visto que la jurisprudencia, especialmente la de la Corte Constitucional, pero también la de la Corte Suprema de Justicia, la del Consejo de Estado, han venido desarrollando una serie de elementos muy importantes. Hoy tenemos unos postulados básicos como los del Estado social de solidaridad, el principio de igualdad, el de supremacía de la Constitución, el de el derecho sustancial como preferente, una carta de derechos que ha sido elogiada en todo el mundo. Yo personalmente he acudido a varios foros internacionales en donde los juristas se expresan de la mejor manera por la Carta de Derechos de la Constitución de 1991 y manifiestan que es una de las más avanzadas hoy por hoy, porque no solamente trae unos elementos propios que venían del siglo XIX, sino también todos aquellos fundamentos que el derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario nos han entregado. Realmente hemos avanzado en el plano de la teoría de la Constitución. Pero hay que decirlo también, infortunadamente en estos 30 años también se ha incumplido y se sigue incumpliendo mucha norma constitucional.
Precisamente, doctor José Gregorio, con lo que usted menciona, y pues yo lo digo como abogada, siempre nuestro gran norte, nuestro punto de partida es la Constitución política, pero a la hora del té son muchos los derechos, por ejemplo, fundamentales, el preámbulo de la Constitución, muchas disposiciones se cumplen. Un ejemplo, doctor, que me duele mucho es la situación de los trabajadores en el país y cómo el gobierno, por ejemplo, el año pasado expidió el decreto 1174 que permite, o en mi parecer, desdibuja los principios del derecho laboral, es decir, los principios mínimos que tiene un trabajador. ¿Qué podemos decirle a esos televidentes y todas las personas que se conectan en Aquí Estamos sobre eso? Porque el papel, doctor, pues como dicen, lo aguanta todo, pero en la realidad, en la práctica, quizás esos derechos y disposiciones no se llevan a cabo, doctor. Eso que tú dices, doctora, es completamente cierto. Y creo yo que los medios de comunicación como nosotros, los académicos, todos tenemos una obligación, decir la verdad. Nosotros no podemos, sobre la base de un homenaje a la Constitución del 91, decir que todo es perfecto. Entre otras razones porque no solo en el campo al que tú haces referencia, sino en muchos otros, la Constitución está irrealizada, está allí detenida en el papel, como tú muy bien lo indicas. Por ejemplo, acabo de tener noticia de que hay otra masacre, no sé en qué lugar del territorio, 5 personas asesinadas. Y es como si no pasara nada. La noticia pasa, quizá unos titulares, un tiempo, en las redes sociales se dice algo, pero luego todo se olvida, todo se olvida. Y por lo tanto esa obligación que consagra la Constitución, según la cual las autoridades deben preservar y proteger la vida de todas las personas residentes en Colombia, pues eso se queda escrito. Y lo propio podemos decir del Estado Social de Derecho y también específicamente del derecho al trabajo, que es una de las bases de la Constitución del 91. Recordemos, para información de la audiencia, son 4 fundamentos, 4 bases, 4 sustentos del orden constitucional. El respeto a la dignidad de la persona humana, el trabajo, la solidaridad que se ha visto ausente durante toda la pandemia y la prevalencia del interés general que también se ha visto ausente. Este decreto 1174 solo es una de las expresiones de que hay una gran indolencia oficial frente a la aplicación de la Constitución y se desconocen las circunstancias, las situaciones propias de las personas. Hace poco estaba precisamente en una conferencia en la que yo expresaba que en un Estado social de derecho las circunstancias, las situaciones a que se enfrentan las personas, especialmente las de menores y medianos ingresos, en un Estado social de derecho tiene que tenerse en cuenta eso, no solo frente a la subsistencia de las personas, sino también en relación con las familias y respecto, y allí juega el papel, el trabajo un papel muy importante respecto a las obligaciones que tienen las personas y las familias. Y resulta que esta crisis del coronavirus ha ocasionado un daño enorme en materia de economía. Tenemos una crisis económica de grandes dimensiones, pero también tenemos una crisis en el empleo. Hay un desempleo de grandes dimensiones y de terribles repercusiones en las personas y en las familias. Y resulta que frente a eso estamos comenzando el año 2021 con una cantidad de alzas en combustibles, en peajes, en servicios públicos, en impuesto predial, los trabajadores sin tener cómo recibir, especialmente los que se quedaron desempleados o los informales sin tener cómo responder. Y decretos como este 1174 que desfiguran todo y que quieren pasar de una situación relativa a unos derechos mínimos, especialmente con miras a una pensión
todo esto es desconocido, vamos en adelante a contratar por horas quizá, y todo eso es nefasto desde la perspectiva de los trabajadores. Discúlpame que sea tan pesimista. Doctor José Gregorio, pero es que más que pesimismo es la realidad que compartimos algunos. Mire, por estos días, y permítame el cambio de tema, surgió una propuesta polémica que ha generado todo tipo de reacciones que viene desde la Federación Colombiana de Municipios, o aparentemente desde la Federación Colombiana de Municipios, aunque seguramente tiene unos intereses políticos muy fuertes detrás. Que por todo lo Gato que ha encerrado. pasado con la pandemia, sí, tiene su impulso, que con todo lo que ha pasado con la pandemia hay que extender el periodo del actual presidente 2 años, unificar elecciones para el tema económico. Entonces le quiero preguntar, primero, si eso legal, jurídica, constitucionalmente es posible, y segundo, ¿cuál es su opinión sobre esta polémica propuesta? Pues es completamente inconstitucional. No podemos decir otra cosa. Mediante esto se sustituye la Constitución. Se prolonga un mandato, por ejemplo, en esa propuesta, se prolongaría por 2 años el mandato del pueblo al presidente de la República. El pueblo votó a sabiendas de que votaba por un candidato para que fuera presidente 4 años, o por los candidatos, pues 4 años de periodo. Luego extender eso por una reforma constitucional, por ejemplo, por un acto legislativo reformatorio de la Constitución, no es otra cosa que un golpe de Estado que daría el Congreso. Y además los congresistas se autoprorrogarían el periodo, es decir, consagraríamos por la puerta de atrás una forma de reelección presidencial que está hoy prohibida en el acto legislativo número 2 de 2015. No solamente eso, sino que entonces los señores congresistas se autoprorrogarían su mandato contra las decisiones del pueblo y sin participación del pueblo. Entonces, la respuesta a la primera pregunta es totalmente inconstitucional la propuesta. Hay jurisprudencia de la Corte Constitucional. La Corte ha sostenido que no se puede atentar contra la esencia de la Constitución. Es decir, no podemos sustituir por una reforma la Constitución política. Y finalmente, pues debo decir, no estoy de acuerdo para nada con esa propuesta, ni con ninguna otra que implique desconocimiento de la voluntad popular en una democracia. Más allá de posturas políticas, doctor José Gregorio, pues todos los colombianos vemos y percibimos qué pasa con los gobiernos de turno y se evalúa la gestión y se evalúan los manejos. Sin duda este gobierno, pues como todos los gobiernos, tiene contradictores objetivos y otros que no tanto. Un tema puntual que le tocó a este gobierno, la pandemia y las vacunas y todo lo que se ha pasado, la gestión de presidente, vicepresidenta, ministro de salud, todo lo que hemos visto esta semana con la forma como se anunció, el tema del manejo de la pandemia en Colombia, en su concepto, ¿cuál ha sido, doctor José Gregorio? Pues con el debido respeto, debo decir que ha sido mal manejado el problema. No solo en Colombia, en el mundo entero. Y es que en ese sentido tenemos que ver la forma equivocada en que se condujo la situación. Nosotros todos entendemos que es una situación completamente novedosa sobre la cual nadie sabía, es una enfermedad que todos los días nos trae sorpresas, etcétera, eso hay que entenderlo. Pero nosotros vimos el mal manejo en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en España, en Brasil especialmente, en México. Y aquí en Colombia se manejó mal, se tomaron unas decisiones precipitadas. Cuando dijimos que debería haberse cerrado el aeropuerto El Dorado para vuelos internacionales, lo abrimos más que nunca y vinieron de Italia, de España, los contagios. Se ha decidido inclusive hace poco tiempo, hace unos meses, cuando ya la pandemia estaba muy avanzada, suprimir la exigencia de pruebas PCR o prueba contra el coronavirus
a la llegada de los viajeros extranjeros, de los vuelos del exterior. Se profirió una sentencia de tutela por parte de un juez de la República y esa tutela fue desobedecida abiertamente por el ministro de Salud y por el gobierno. Y ahora con la vacuna, pues las cosas han estado muy mal. No se nos ha dicho la verdad. En diciembre se anunció que las vacunas comenzarían a aplicarse en las primeras semanas de enero. Eso no pasó. Luego, cuando se pidieron explicaciones sobre los contratos, manifestaron que los contratos no se podían mostrar, que había confidencialidad. Dijeron que en los primeros días de febrero, tampoco en los primeros días de febrero, y cuando llegaron 50,000, que no van a servir para mayor cosa, y 50,000 dosis que van a servir quizá para la mitad, para 25,000 personas, pues se hace gran despliegue como si hubiéramos ya obtenido la vacuna para la mayoría de los colombianos o como si hubiera un número significativo de vacunas. Nada de eso ha ocurrido. Y se utilizaron 2 estados de emergencia económica sin considerar situaciones como esas que yo exponía acerca de las alzas, por ejemplo, en servicios públicos, en impuestos prediales, en servicios financieros, etcétera. Ya han resultado favorecidas las grandes empresas y las entidades financieras, en detrimento de personas muy pobres. Hay gran hambre, hay desempleo, eso lo tenemos que reconocer y debería ser objeto de un análisis del gobierno que tiene que ocuparse en los problemas colombianos antes que pensar en interferir en situaciones políticas extranjeras y en procesos electorales ajenos. Doctor José Gregorio, cuando en mis clases de Derecho hablo de la Constitución política, regularmente hablo de un poema y de un poema de Neruda, porque lo que se habla ahí es realmente algo muy bello, algo idealizado, pero pasamos de un poema de Neruda a un Laura en América. Entonces, doctor, para estas personas que hoy en día se están viendo afectados en sus derechos, dicen, oiga, a mí la Constitución me dice que tengo una serie de derechos, ¿qué puede hacer esa persona en la práctica? Por ejemplo, tiene problemas, digamos, es víctima del conflicto, está teniendo una situación en particular y dice, bueno, está la Constitución política, pero realmente no veo una efectividad. ¿Qué puede hacer esa persona? ¿Qué herramienta jurídica, una tutela o qué acción puede hacer para salvaguardar esos derechos, doctor? Depende de la situación. No podemos dar el mismo trato y las mismas consecuencias a todas las situaciones. Habrá que ver, y para eso precisamente se consagró en 1991 la acción de tutela. Cuando no se encuentre una solución en una disposición de un proceso ordinario, cuando no se encuentre otra salida, está la acción de tutela. Hay que ver que serán los jueces los que evaluarán las circunstancias. Muchas veces se ejerce acción de tutela sin mayor fundamento, pero ahí están los jueces para que digan sí o no, y está la Corte Constitucional para unificar la jurisprudencia. Cada situación amerita un tipo de solución distinta. La Constitución ofrece muchas posibilidades y afortunadamente nuestra Corte Constitucional ha trazado pautas muy importantes, especialmente en los primeros años de operación de la Corte. Y tenemos formas de solucionar los problemas por esa vía y por otras que contempla la Constitución, como la acción de cumplimiento, como las acciones populares, como las acciones de grupo y de clase, etcétera. Cada situación tiene sus propias características y frente a ella hay distintas formas, especialmente en el campo judicial. Pero a este respecto quiero decir, el gobierno tiene que aprender a respetar las decisiones de los jueces. No le puede estar dando instrucciones a la rama judicial porque es independiente. Y tampoco podemos ahogar la actividad de otras instituciones, por ejemplo, los órganos de control.
Entonces, digo yo, últimamente esto de concentrar toda la información sobre crímenes respecto a líderes sociales, etcétera, concentrar todo eso en la Fiscalía General de la Nación y no permitir que otras instituciones como la Procuraduría o la Defensoría del Pueblo o instituciones privadas hagan sus estadísticas sobre todo esto que es tan grave, pues es algo que no se compadece con el Estado social de derecho ni tampoco con el deber que tiene la autoridad a nivel nacional. Mire, doctor José Gregorio, para allá iba justamente, porque hay un tema que lo hemos hablado aquí con Andrea varias veces, y es que a uno le enseñan desde primaria y bachillerato la famosa separación de poderes. Que en Colombia tenemos un poder ejecutivo, un poder legislativo, un poder judicial. Se habla incluso del quinto poder en alguna época, que son los medios de comunicación, el cual usted conoce muy bien. Pero con el tiempo eso se ha ido diluyendo, esas fronteras son cada vez más angostas o a veces invisibles, la concentración de poder, el tema del interés político y algo que ha sido desastroso, que es la corrupción a los niveles que ha llegado a estatutos tan importantes como las Cortes. Cuando ya hablamos de un cartel de la toga, llegamos a límites impensados en otras épocas de la corrupción. Ese tema de la separación de poderes, doctor José Gregorio, teniendo en cuenta que usted fue presidente de la Corte Constitucional, y el daño que le ha hecho la corrupción justamente cuando hablamos ya en esas proporciones en las que mencionamos. El daño ha sido muy grande, especialmente el de la corrupción. Infortunadamente, pertenecía a la Corte Constitucional y me duele mucho, habiendo sido magistrado de esa corporación, que hace unos años haya aparecido un cargo bastante fuerte contra uno de los magistrados, que inclusive era presidente de la Corte en ese momento, de haber pedido dinero por el trámite de una demanda de tutela. Todavía no ha fallado la Corte Suprema de Justicia, pero ya en el juicio político se pronunciaron la Cámara de Representantes y el Senado de la República. Hay una presunción de inocencia todavía, pero lo que no ha debido darse es ni siquiera la más mínima sospecha. Es que en estas materias tenemos que ser muy cuidadosos. Las altas corporaciones de justicia deben ser inmaculadas y deben estar compuestas por funcionarios respecto de los cuales no se pueda decir absolutamente nada en cuanto a su delicadeza en el trato de los asuntos, en cuanto a su honestidad, su transparencia. Entonces, duele mucho que haya ocurrido eso y peor el cartel de la toga en el interior de la Corte Suprema de Justicia. Es algo que llama poderosamente la atención. Recientemente también en la Procuraduría General de la Nación, en la Fiscalía General de la Nación, bueno, han aparecido muchos elementos que perturban realmente a quien considere que ese sistema jurídico plasmado en la Constitución del 91 debería ser fuerte, debería ser un sistema jurídico estable. Pues no, porque con la corrupción se causa gran daño. Y en cuanto a la separación de poderes, el equilibrio en el ejercicio de la función pública. Nosotros no elegimos como presidente de la República a un monarca. Eso lo hemos dicho desde hace muchos años con distintos presidentes que a veces creen que como son mandatarios, el primer mandatario de la nación se dice, que entonces son los que mandan. Y no, realmente no es así. El mandatario es el que ejecuta un mandato. Hay un mandato de los electores, y así lo predicó Juan Jacobo Rousseau, un mandato de los electores al elegido. El elegido tiene que cumplir el mandato, no es solamente para mandar. Él puede tomar decisiones, tiene unas facultades delimitadas en el ordenamiento jurídico y tiene que respetar la separación de funciones, el equilibrio con los demás órganos, tiene que respetar la independencia de los jueces y no estar discutiendo cada decisión y diciendo que prefiere los salvamentos de voto, ¿no? Porque hay unas sentencias. El salvamento de voto está derrotado precisamente y hay que cumplir la sentencia.
hay que cumplirlas. Y lo que hemos visto últimamente es que varias sentencias no se han cumplido. Varias sentencias. Eso no puede seguir siendo así. Tenemos que recobrar el respeto a la Constitución a propósito de estos 30 años. Doctor José Gregorio, usted menciona algo muy importante y es acerca de la corrupción y acerca de la conducta intachable que deben estas personas que están, por ejemplo, en las altas cortes, y no solo las altas cortes, sino, por ejemplo, cualquier persona que administra justicia en Bogotá o en cualquier lugar del país. Y en algún momento lo hablábamos, doctor, hace más o menos 2 años, sobre la formación de los estudiantes de Derecho, porque hoy el número de egresados de las facultades es inmenso. ¿Y qué pasa con la ética? Parece que las personas llegan a esta administración de justicia, ¿y qué pasa con ellos, doctor? ¿Cuál es su consideración frente a la ética profesional de estos juristas, de estas personas que están ahí precisamente para defender la Constitución política, doctor José Gregorio? No solamente los administradores de justicia, los jueces, los magistrados, los fiscales, los procuradores, los que trabajan en la Defensoría del Pueblo, y también los congresistas, y también el gobierno, los ministros, el presidente, todos deberían cumplir la actividad que les corresponde a la luz de la Constitución, de conformidad con unos principios éticos, no solamente los principios constitucionales, sino los principios éticos, y los abogados en ejercicio. Escuchábamos hace un tiempo a un abogado que manifestaba públicamente que la ética no tiene nada que ver con el derecho. Está muy equivocado, y lo digo con todo respeto. La ética sí tiene que ver con el derecho, y aunque no se confunden, porque una cosa es la ética como forma de comportamiento en cualquier actividad o profesión, y se responde de conformidad con unos principios generales, y otra cosa es el derecho. Sin embargo, están ligados. Yo no puedo decir que por estar cumpliendo formalmente unas disposiciones del orden jurídico esté obrando éticamente, y eso es lo que pasa muchas veces. Encontramos que, por ejemplo, los abogados procuran alargar, postergar, llevar a tardías las decisiones judiciales para que sus clientes salgan libres por vencimiento de términos. Entonces, quizá lo hacen arropados en una determinada norma, pero no lo están haciendo de conformidad con un principio ético. Y la ética debería ser primordial en la educación, no solamente de los abogados, en general. Debería existir en todas las universidades, en todos los colegios, en todas las instituciones, un camino amplísimo para la formación ética. Hablo de formación, no tanto de instrucción, porque a uno en el bachillerato le enseñan los principios teóricos de la ética, pero es que no se trata de eso. Hay que aprenderlos, por supuesto, pero lo importante es que haya una formación en la ética. Ello comienza en el hogar, sigue en la primaria, en el bachillerato, en la universidad, en las empresas. La formación ética y un consenso general de la sociedad sobre la ética. Doctor José Gregorio, antes de formularle la siguiente pregunta, quisiera, aprovechando su generosidad, preguntarle cómo está de tiempo, porque si no tiene alguna diligencia judicial o alguna clase, porque son tantos temas que pueden tratar con usted que aquí se nos pasa el tiempo rápidamente. Sí, tenía una reunión en la mañana, esta en la que estamos, estaba prevista para las 8:30 de la mañana, pero pedí muy especialmente y con mucha pena que la postergáramos porque tenía que dictar una conferencia, pero ya en este momento no tengo ningún problema y podemos continuar con la entrevista. Muchas gracias. Es que creo que está por llegar la negrita Candela. Seguramente lo único que le retrasemos sea el desayuno. Doctor José Gregorio, no, a propósito de... Me la saluda ella, que la
La conozco y la estimo enormemente, a la negra Sí, Candela. señor. Nada, de pronto se nos conecta. Doctor José Gregorio, cambiando otra vez de tema, a propósito de tribunales y de magistrados, ¿cuál cree usted que ha sido la actuación de la JEP, de la Justicia Especial para la Paz, y cómo va el proceso? Algunos dicen que está quieto, que no ha avanzado, que no se mueve, y hay mucha expectativa por lo que puede pasar con el proceso de paz a propósito de la llegada de Joe Biden a la presidencia de los Estados Unidos. Hablemos de paz, de firma, de proceso de paz, de JEP, de todo ese tema. Bueno, le tengo que decir que mantuve algunas discrepancias con el contenido de la convocatoria que se hizo a plebiscito en el año 2016, por una razón sencilla, porque nos encontramos ante un mamotreto, es decir, ante un acuerdo de casi 300 páginas, y se le preguntaba al pueblo colombiano si votaba sí o no por ese acuerdo, cuando se le habían podido formular unas preguntas muy sencillas. ¿Está de acuerdo con que los señores de las FARC entreguen las armas? ¿Está de acuerdo en que digan la verdad? ¿Está de acuerdo en que eh, indemnicen o resarzan de alguna manera a sus víctimas? ¿Está de acuerdo en que se les conceda una amnistía, un indulto, en que se vinculen al ejercicio de cargos públicos, etcétera? Se habían podido formular esas preguntas, pero no, lo que se preguntó fue, ¿está usted de acuerdo con este convenio de casi 300 páginas? Y nadie lo conocía, porque yo con frecuencia en clases y en conferencias y en foros, pregunto, ¿cuántos conocían el contenido del acuerdo para decir sí o no? Muy pocos. Entonces yo tuve mi discrepancia eh, precisamente por eso, porque uno no puede votar sí a algo que no conoce. Pero bueno, ganó el no y, y hoy por hoy hay una serie de decisiones de la Corte Constitucional que, a pesar de haber triunfado el no, reconocieron que podía el Congreso aprobar el, el acuerdo, como en efecto lo aprobó el Congreso de la República, como si fuera el pueblo. Tampoco estuve muy de acuerdo, pero tengo que respetar las sentencias de la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional estimó que eso estaba bien, declaró algunas normas inexequibles, pero en su gran mayoría las normas fueron respaldadas por la Corte. Entonces creo yo que hoy tenemos todos la obligación de respetar eso que se acordó, el acuerdo de paz y las normas que se han dictado para desarrollarlo, y que el gobierno debería también de buena fe buscar el desarrollo de ese acuerdo para llegar a la paz. Vemos infortunadamente que no todo se ha cumplido, de parte y parte ha habido incumplimientos. Yo creo que esto de Márquez, de Santrich, de los otros que se han ido de nuevo a la guerra contra el Estado y la sociedad, pues eso no es lo que conviene a un acuerdo de paz como ese. El Estado también ha incumplido, hay que decirlo. Y fíjense ustedes, hay una gran violencia, hay muchos desmovilizados que de buena fe estaban vinculados al proceso, que han sido asesinados, muchísimos. Entonces, realmente frente al proceso de paz hay muchos puntos que deberían ser objeto de análisis por el Estado y por la sociedad. En cuanto a la Jurisdicción Especial de Paz, la JEP, yo habría preferido que la Jurisdicción Especial de Paz hubiese sido una dependencia de la Corte Suprema de Justicia. Pero como no se hizo así, pues tenemos que entender que se trata de un órgano independiente, que además se enfrenta a unas situaciones bastante difíciles. Son multitud de procesos los que tienen que ser considerados por la Corte, la Jurisdicción Especial de Paz, particularmente teniendo en consideración que allí llegan todos los crímenes que se pudieron cometer durante el tiempo del conflicto, son muchos años de conflicto armado, y que esos crímenes tienen que ver precisamente con
la humanidad, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, lo que nosotros denominamos secuestros, homicidios, violaciones, inclusive a niñas menores de edad, autos forzados, una cantidad de cosas que realmente son vergonzosas. Sobre eso tiene que resolver la Jurisdicción Especial de Paz. La Jurisdicción Especial de Paz, desde luego, no podía producir las sentencias de un día para otro. Los procesos tienen que llevarse a cabo. Y creo que, aunque podemos entender que ha habido lentitud, sin embargo, ya estamos viendo los primeros resultados desde el punto de vista de la vinculación de antiguos miembros de la guerrilla y de miembros de la fuerza pública que han querido acogerse a la Jurisdicción Especial de Paz. Ya se han tomado decisiones y en lo que tenemos que confiar es en que los magistrados de la Jurisdicción Especial de Paz, a varios de los cuales conozco, fui compañero de Corte Constitucional durante 9 años, del doctor Eduardo Cifuentes Muñoz, el actual presidente de la Jurisdicción Especial de Paz. Y tengo la mayor confianza en la mayoría de esos magistrados. Vamos a ver cómo resulta su actividad y creo que no, en este momento no se puede proponer acabar con la Jurisdicción Especial de Paz. No porque la norma respectiva, el acto legislativo 2 de 2017, pues, sea irreformable, o el acto legislativo 1 que creó la Jurisdicción Especial de Paz, no, sino porque le haríamos un gran daño al país. Dejemos que esto funcione, veamos cómo contribuimos todos a que ojalá la paz de verdad se cristalice. En este momento no hay paz, definitivamente no hay paz, tenemos que reconocerlo, pero hay que buscar formas de solución independientemente de esa polarización en la que infortunadamente nos encontramos. Doctor José Gregorio, usted acaba de mencionar una palabra que realmente me parece muy interesante y ha sido una constante en el país, la polarización. Siempre ha estado polarizado y hemos tenido botines de guerra, entonces temas como el referendo, temas tan icónicos como el caso de Andrés Felipe de agroingreso seguro. Entonces, ¿qué opinión le merece esta polarización frente a la constitución política, frente a los derechos que tenemos y en últimas la opinión que tiene el ciudadano de a pie? Porque estamos en un país de blanco o negro y que con los medios y entre tanto en esa polarización pues afectando quizás a nuestra carta magna, como me enseñaron a mí en primero área. Eso es enteramente cierto. Tenemos que buscar que esa polarización termine de una vez por todas, porque las cosas no son buenas o malas según de quién provenga la idea, quién la esté llevando a cabo, si es de mi propia ideología o de otra ideología. No, tenemos que ser tolerantes. La tolerancia es uno de los principios más importantes de la Constitución del 91. El pluralismo, el reconocimiento a la dignidad de la persona humana, el respeto a la libertad de expresión. Las redes sociales, que son un avance indudablemente y que deben servir a la sociedad, que gracias a la tecnología las tenemos. ¿Qué tal una pandemia como esta sin haber tenido los adelantos de la tecnología y los medios de comunicación? ¿Qué tal? Pero bueno, afortunadamente la tenemos. En las redes sociales, infortunadamente, encuentra uno plasmada la polarización. Yo creo que en el pueblo común y corriente, en las ciudades y en los campos, no hay generalizada esa polarización. La polarización está entre los dirigentes políticos y también se ve reflejada en las redes sociales, pero indudablemente se crean hechos. Entonces, en lo que tenemos que pensar es en lograr que regresemos al respeto que es propio
precisamente de una democracia y de seres pensantes. Yo no puedo estar rechazando lo que dice determinado dirigente político porque ese dirigente político lo expresó y porque proviene de él, ¿no? Puede ser que algo de lo que él dice, así yo no comparta sus ideas, sea lo que se tiene que hacer. Si hay una decisión del gobierno acertada, como considero yo que es la de haber entregado unas posibilidades de supervivencia en Colombia a los migrantes venezolanos, una decisión acertada como esa del presidente de la República, tenemos que reconocerlo y decir que hizo bien el presidente de la República. Como también reconocer que hizo mal en cuanto al manejo de la pandemia en muchos aspectos o en cuanto al uso de la emergencia económica. Y no por eso estar uno señalado como si fuera enemigo del gobierno o enemigo de la oposición. No, hay necesidad de volver a la tolerancia, al pluralismo, al reconocimiento de las personas, al respeto, primordialmente al respeto. Y yo creo que la polarización ha acabado con el respeto entre las personas. No debería ocurrir así. Estamos dialogando con el doctor José Gregorio Bueno. Hernández, abogado, expresidente de la Corte Constitucional. Permítame, doctor José Gregorio, yo no sé si llegó la negrita que ella quería integrarse a este diálogo, pero yo le tengo una pregunta que tiene que ver con la política y con la actualidad política, porque ya se empieza a hablar de las coaliciones, de las nuevas fuerzas, que la centro derecha, que la centro izquierda, que los que están en el centro, y empiezan a aparecer nombres hacia las elecciones del 2022, que por un lado la reunión de Enrique Peñalosa, Dilian Francisca Toro, Alex Char, Federico Gutiérrez, por el otro lado el combo de Jorge Robledo, Ángela María Robledo, Camilo Romero, Navarro, Fajardo, la espera de qué va a hacer el Centro Democrático, si va a poner candidato propio, va a hacer coaliciones, si Gustavo Petro seguirá solo, qué decidirá el profesor Alejandro Gaviria. ¿Usted cómo ve todo ese panorama de cara a las elecciones de 2022, doctor José Gregorio? Y le sumo una preguntita chiquita. ¿Le han hecho propuestas? ¿Le han invitado a que participe en política de alguna manera? Sí, me han formulado propuestas. Eh, no solamente ahora, ya vamos a cumplir 4 años para las elecciones pasadas, se me propuso, no acepté porque había firmado una serie de sentencias en mi condición de conjuez del Consejo de Estado y entonces estaba inhabilitado para participar políticamente. En este momento, eh, se han formulado propuestas, pero la verdad, yo me encuentro más a gusto opinando en la academia, en mis clases, con mis estudiantes y escribiendo, porque lo que sí me gusta y es tarea de todos los días es escribir. Y creo que le presto un mejor servicio al país que en la política. Además, yo no tengo recursos económicos como para una campaña en la situación en que nos encontramos en Colombia. Se han formulado esas propuestas. Por ahora no tengo ninguna intención. En lo que concierne al desenvolvimiento de la política, pues tengo que ver que allí, entre aquellos que han sido mencionados como posibles candidatos, hay personas muy valiosas, a quienes respeto y quiero, personas de una tendencia y de la otra, y por lo tanto no me quisiera inclinar. Esperemos para ver cómo se desarrollan los acontecimientos y decimos algo sobre el particular. Pero estoy viendo que quizá nos estamos concentrando demasiado en la cuestión política cuando la situación del país es de una gravedad enorme. Tenemos que pensar en cómo resolver este problema actual que tenemos, no solo por la pandemia del coronavirus, sino por las consecuencias que ha ocasionado en el campo de la economía, en el desempleo, en la situación de muchísimas familias. Debería haber una mayor preocupación por eso y por la violencia a la que tanto nos hemos referido,
que por el nombre de candidatos o candidatas a la presidencia de la República y al Congreso. Yo preferiría que nos ocupáramos ahora todos en esta problemática que tenemos tan grave. Muy bien, pues doctor José Gregorio Hernández, siempre es un Bueno, gusto hablar con usted de tantos temas. Le entrego un saludo que le dejaron Luis Alfredo Hernández como colega locutor. Le enviamos un saludo grande, un abrazo también de las épocas de su recuerdo como trabajo como locutor allá en la cadena Todelar, por la que pasamos varios. claro, un saludo especial a Luis Alfredo. Ayer tuve una reunión virtual con los miembros de la Asociación Colombiana de Locutores y recordábamos esos tiempos en que presentábamos música, la Mm. música moderna de entonces, eh, todas las canciones de Radio Tequendama, eh, luego dábamos la hora, creo que ahora ya no se utiliza ese sistema en ninguna Ha, estación. Y después ha las cambiado mucho. noticias. A mí me correspondió leer el noticiero de las 9:30 de la noche y el de las 12 de la noche y no he dejado de querer la actividad de la locución. Y hoy por hoy dirijo Turno de una emisora virtual que es La Voz del Derecho. De modo que un saludo a Luis La Voz del Alfredo y Derecho. un saludo a todos ustedes. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, doctor José Gregorio. Un abrazo y creo que la reunión de la ACL era para tocar el tema de si se puede volver a tener la licencia de locución y de periodista. Ojalá, eso hace falta. No debió haberse abolido. Creo que no debió haberse abolido. Pero ahí seguimos compartiendo en el Bueno, chat de la ACL. Bueno, esa fue una decisión básicamente de la Constitución del 91, porque manifestaron que todas las personas deben tener acceso a la información en sentido activo y en sentido pasivo, y también que, salvo los casos de riesgo social, un verdadero riesgo social, las actividades las actividades que no requieren una formación universitaria son de libre ejercicio. Habría ahí sí que dictar algún acto legislativo que modificara la Constitución y lo veo bastante difícil porque los distintos gobiernos han ratificado esa posición. A propósito. Un feliz miércoles, doctor José Gregorio. Ha sido usted muy amable. Gracias. Bueno, muy bien. Andrea Rodríguez, nuestra abogada, también le decimos gracias. Vamos a la pausita musical en minutos. La Negra Candela.